Y pues bueno, vamos a comenzar con este segundo momento de nuestra tarde de hoy. Y fíjese, hoy estamos al inicio de un nuevo ciclo, ¿no? Para las personas que tienen poco tiempo visitándonos, frecuentándonos, tenemos, pues no es tanto una tradición, más bien es como una estrategia de que todos los jueves, este, llevamos como nuestra reflexión por medio de ciclos, ¿no? Tomamos como un tema y lo vamos desarrollando por varias semanas, varios meses, dependiendo el tema, ¿no? Y la intención es como ir explorando, ir acercándonos con un poquito más de detalle a las enseñanzas del Buda. Entonces, generalmente en estas sesiones de los jueves exploramos aspectos o enseñanzas concretas que son importantes en la tradición budista. Entonces, en este día, hoy vamos a empezar un nuevo ciclo. Estamos al comienzo de un nuevo ciclo. Entonces, no sé si ya lo vieron por ahí, pero el tema para este nuevo ciclo es la meditación en el budismo, ¿no? Entonces, cuando estábamos platicando, pues nos pareció pues un muy buen tema porque, bueno, pues la meditación en sí ya es un gran tema, ¿no? Y además porque, pues bueno, si no hace falta poner mucha atención para darse cuenta de que, pues hoy en día, ¿no? Aquí en México, aquí en Cuernavaca, pues hay mucho interés por la práctica de meditación, ¿no? Con mucha frecuencia hay personas que están preguntando por todas las vías, ¿no? Aquí al centro budista, por teléfono, en las redes sociales o aquí personalmente hay gente que viene preguntando cómo participar, cómo aprender a meditar, ¿no? Entonces, la meditación parece ser algo como que de alguna forma nos resulta muy interesante, muy atractivo. Entonces, pero bueno, no es un tema únicamente de aquí, ¿verdad? Aquí en Cuernavaca o aquí en México, sino en todos lados, ¿no? Hay como en todo el mundo un interés, una atracción muy especial eh, sobre la meditación. Entonces, eso también ha permitido que surja como mucha información, hay mucho material, hay muchas formas de ir intentando, ¿verdad? La meditación. Hay aplicaciones, ¿no? Incluso, ¿no? Yo tengo mi propio Insight Timer, ¿verdad? Para tener, tú también, Leti. También, Tania, es muy bueno, ¿a poco no? Entonces te pones ahí y te va tocando la campanita y tú vas, ¿verdad? Llevando tu meditación. Hay, bueno, incluso ahí hay meditaciones guiadas, ¿verdad? Pues, exacto, sí, sí, sí. Y puedes ahí como tú seleccionar, ¿verdad? ¿Qué meditación en esta aplicación Insight Timer? Y pues puedes hacer tu práctica de meditación en YouTube. Bueno, una cantidad de videos con música y ciertas formas de meditación, ¿no? O formas como de ir generando como un ambiente, un contexto para algo así como meditación. Pues hasta en Netflix, ¿no? Por ahí hay una serie que tiene como tema precisamente la meditación y hay muchos documentales, ¿no? De formas en las cómo se exploran y se documentan los beneficios de la práctica de meditación, ¿no? Entonces hay meditadores que se han hecho pues muy famosos, ¿no? Precisamente por esos estudios, ¿no? Y la forma en la que se han documentado y la gente ahí pues los puede ver, ¿no? Y de alguna manera pues crece todavía el interés. Este, Además, bueno, pues hoy en día también por todos lados ya hay gente que da clases de meditación, ¿no? Te encuentras ahí de repente y dices, ¿cómo da clases de meditación? Pues sí, ¿no? Hay mucha gente dando clases de meditación en muchos tipos de espacios, ¿verdad? No solamente en centros budistas como hasta en centros culturales, en parques recreativos, ¿no? En clínicas, pues de estas como spa también. O sea, hay muchas formas, muchas posibilidades. Y bueno, también existen todas estas, voy a decir, técnicas de mindfulness
para apoyar muchas condiciones, ¿verdad? De la salud, ¿no? Que sí para la ansiedad, que sí para la andropausia y que sí, etcétera, ¿no? De muchas maneras. Bueno, en fin, entonces, pues sí parece que hay mucha gente que hoy en día quiere meditar y no sé, como ver toda esta variedad de oferta que hay, a mí me hace pensar como también en las expectativas que tiene la gente en cuanto a la meditación, ¿no? O sea, toda esta oferta de formas, métodos, instrumentos para meditar, pues a mí me hace pensar en eso, ¿no? Que tiene que ver precisamente con las expectativas o qué es lo que la gente está buscando, ¿verdad? En algo a lo que le llama meditación. Y también, pues las motivaciones, ¿cuáles son las motivaciones para buscar, ¿verdad? Estas formas que llamamos meditación. En muchos casos, la meditación, hablando ya como en el contexto de la tradición budista en estas regiones del mundo, en muchos casos, la meditación es lo primero que atrae a muchas personas hacia el Dharma, ¿verdad? Hay muchas personas que vienen aquí por primera vez, no porque estén buscando las enseñanzas del Buda, ¿no? Sino como porque quieren meditar, ¿no? Tal vez alguno de ustedes se puede como ir ubicando así, sea su caso. Este, y pues bueno, esto también nos puede llevar a pensar, como a tener una primera conclusión, de que entonces la meditación es la parte más importante de todo lo que compone el cuerpo de prácticas y de cosas que hacen los budistas, ¿no? Como que si eso fuera lo más importante. Eh, Sin tomar en cuenta tanto los otros elementos, podemos llegar a decidir que, pues bueno, se trata de meditar, pues voy a meditar y es lo único que hago, ¿verdad? Entonces no me ocupo tanto de otros factores como el estudio, ¿no? O cómo desarrollar una sensibilidad ética, por ejemplo, ¿no? Las relaciones de amistad, etcétera, ¿no? Como que me enfoco en la meditación, de alguna manera entiendo que de eso se trata, el ser budista, y por ahí me voy, ¿verdad? Bueno, eso puede ser generalmente en nuestros primeros momentos de acercamiento, ¿no? Podemos como ir teniendo esas nociones. Entonces, bueno, en este ciclo de charlas que vamos a llevar en adelante a partir de hoy, pues vamos a hacer precisamente una exploración del arte de la meditación, sí como uno de los elementos esenciales de la práctica budista, ¿no? Y pues vamos a hablar de muchas formas, de muchas maneras y muchos elementos que están alrededor, ¿no? De la práctica de meditación. Vamos a hablar desde la postura, desde cómo la vida ética en la vida cotidiana es un apoyo para la práctica de meditación. Vamos a hablar de diferentes métodos, diferentes formas que hay dentro de la tradición budista para meditar, los estados meditativos que pueden ir surgiendo con base en la experiencia, ¿verdad? ¿Qué va ocurriendo, ¿no? Ya una vez que voy logrando esta calidad de atención, de foco, de emoción positiva, ¿qué sigue? ¿Qué surge? Etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, parece ser que nos va a llevar un muy buen rato de estas sesiones a lo largo del tiempo, pues para ir explorando, ir presentando pues todos estos temas relacionados con la meditación. Ajá. Esta propiamente no es una charla, más bien es una introducción, una breve introducción. Así es de que, bueno, pues si se la pierden, pues no pasa mucho, ¿no? Pero pues ya que están aquí. Entonces, bueno, fíjense, la imagen más popular al que hace referencia la práctica del budismo, si no sé, bueno, ustedes ya son, algunos ya son budistas, otros no, pero antes de entrar en contacto, no sé si sea el caso, que la imagen más frecuente, más popular, cuando piensas en budismo, es la de una persona sentada meditando, ¿verdad? En una postura perfecta de flor de loto,
con el pretzel muy bien enraizado, ¿verdad? Y muy serena y muy quieta, ¿no? Es como que la imagen más frecuente que surge en nuestra mente, ¿no? Budismo a una persona meditando. O podemos pensar en el mismo Buda, pero así, sentado en postura de meditación, ¿verdad? Es como que la imagen más frecuente que surge. Y por lo mismo, bueno, pues precisamente surge en muchos la noción de que es lo único que hacen los budistas. ¿Verdad? ¿Qué hacen los budistas? Pues meditan, ¿no? Es regular, ¿no? Si le preguntas a alguien, ¿tú sabes qué hacen los budistas? Pues, pues meditan, ¿no? Entonces, eh, aquí el preguntarnos entonces, ¿por qué meditamos los budistas? Pues es una pregunta, pues interesante, es una pregunta importante. Yo le pregunté a algunos amigos míos budistas y mejor no les digo lo que me dijeron, porque nada. Es importante preguntarnos por qué meditamos, ¿no? Y es una pregunta que es buena que se la hagan las personas que no son budistas, pero también los que somos budistas, ¿verdad? Preguntarnos por qué, para qué, exacto, ¿no? Y luego en segundo paso, ¿y qué hago cuando digo que medito, ¿verdad? Entonces preguntarnos, ¿por qué meditamos? Pues es algo que sí debemos como constantemente tener en la mente y reflexionar sobre ello. Y sobre todo porque con mucha facilidad tendemos a dar por hecho las cosas que hacemos, ¿verdad? Nos sentamos a meditar simplemente pues porque el Buda se iluminó meditando, ¿no? Y pues hay que meditar, ¿no? Y porque pues yo empecé a venir aquí y pues bueno, pues siempre empiezan meditando o en algún momento de la actividad pues hay una meditación y no exploramos mucho, ¿verdad? En cuál es nuestra motivación, cuál es el interés por el cual podemos meditar, ¿no? Los practicantes budistas. Entonces, bueno, explorando ahí un poquito, fui y le pregunté a Sangharakshita, ¿no? Así como, ¿por qué preguntamos? Por ahí en un texto me encontré una reflexión de Bhante y dice algo que me parece muy interesante y es lo que básicamente quiero compartirles ahora. Pues bueno, precisamente Sangharakshita dice que es muy importante tomar conciencia de cuál es nuestra motivación para sentarnos a meditar. ¿Qué es lo que está ocurriendo y que nos lleva a buscar esta actividad, que es la meditación? Este, y también, bueno, y cómo a partir de esa motivación, cómo creamos todo el espacio, todo el contexto, qué es lo que esperamos que ocurra, cuáles son las expectativas que surgen. Por eso es importante voltear a ver cuál es la motivación que nos está llevando a desarrollar esta práctica. Entonces, bueno, también por ahí Iván te comentaba cómo después de muchos años de práctica de meditación y de compartir la experiencia de la experiencia meditativa con otros meditadores fuertemente comprometidos, sus propios maestros o algunos amigos dentro de la orden y del movimiento, fue llegando a la conclusión de que básicamente existen dos tipos de motivaciones o enfoques eh, que provisionalmente pueden designarse como una motivación o un enfoque psicológico y una motivación o un enfoque espiritual. Ajá. Como que de manera general, todas las motivaciones que podamos expresar de por qué meditamos o por qué queremos meditar caen en como esas dos categorías. Y ya después se le explica un poquito de qué se trata cada uno de ellos, ¿no? De manera general, la motivación psicológica, ¿no? O sea, cuando alguien tiene ese tipo de motivación para meditar, pues es buscar como un estado de paz en la propia mente, ¿no? Las personas con esta motivación no están interesadas en el budismo, generalmente no les interesa, ¿verdad? No quieren saber, pero tampoco les interesa la filosofía, pero tampoco ninguna religión.
generalmente ni la misma psicología les interesa, ¿no? Solo buscan eso que de alguna manera llaman o entienden como paz en la mente, ¿no? Y es una necesidad que surge, pues, a partir de la vida cotidiana, ¿no? Cada quien en sus propias circunstancias va reconociendo el efecto de la poca o mucha prisa con la que vive en el día a día, el desgaste de las horas dedicadas al trabajo, ¿no? El ajetreo de la vida en las ciudades, ¿no? Lo mismo te puede pesar vivir, pues no sé, Cuernavaca, que todavía es una ciudad amable, ¿no? En términos de tamaño y número, igual te puede ser igual de estresante que vivir como en la Ciudad de México o en otras ciudades, ¿no? Entonces, cada quien, ¿verdad? Va experimentando como ese nivel de ansiedad de estar compartiendo el espacio con otras personas, el exceso de información en diferentes temas, ¿no? Últimamente, pues de 2 años para acá, el bombardeo de información con el tema del COVID, ¿no? ¿Cómo ha causado tanta ansiedad, tanto estrés, tanto miedo, etcétera, ¿no? Los problemas en las relaciones, ¿verdad? Cómo el estar relacionándonos con otras personas en diferentes órdenes, ¿no? Las relaciones laborales, las relaciones de familia, las relaciones de pareja, traen su carga de estrés, ¿verdad? No solamente son satisfactorias, sino también traen su reto, ¿no? Y también eso va ahí contribuyendo. Pues la preocupación por la situación económica, el tema de la seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va generando un estado, un sentimiento general, pues, de infelicidad, de insatisfacción, de frustración. Entonces, pues cuando regularmente muchas personas llegan a niveles en que dicen, no, es que necesito hacer algo porque ya es demasiado todo esto, algunos voltean la mirada hacia este tipo de prácticas que de alguna manera les informan que ahí va a haber un respiro, que ahí hay la posibilidad de soltar, de estarse quieto un rato, ¿no? Entonces de repente oyen que la meditación puede darles pues ese estado de paz en la mente, ¿verdad? Pues bueno, con toda esta idea de que los budistas son personas felices y tranquilas, ¿no? ¿Verdad? Este, pues dicen, pues sí, ¿verdad? Sí, sí se ven felices y tranquilos los budistas, yo quiero eso, entonces voy a hacer lo que hacen, ¿verdad? Y vienen y buscan prácticas de meditación, ¿no? Incluso hay quienes buscan la meditación sí por recomendación de su propio terapeuta, ¿no? Aquí hay veces que hay personas que llaman, ¿no? Pues es que mira, mi psicólogo dijo, mi psiquiatra dijo, ¿verdad? Y pues muchas veces ni el psicólogo ni el psiquiatra han meditado, ¿no? Pero les dicen, pues tú ve y medita, ¿no? Entonces, eso siempre nos da risa cuando nos atendemos y nos damos cuenta de eso. Entonces, así es como muchas personas llegan o se acercan a la meditación budista buscando esa tranquilidad interior, ¿no? Ese experimento de paz, de quietud, un respiro, ¿no? En medio de todo el estrés que parece que el mundo no les da, ¿verdad? Esa tranquilidad. Entonces, bueno, ese es como por un lado, ¿verdad? Una motivación que está ahí presente. Por otro lado está el enfoque o la motivación espiritual, ¿no? Hay personas que vienen motivadas precisamente con esa intención, ¿no? Y consiste básicamente en el deseo o aspiración, pues, de alcanzar la iluminación, ¿no? Hay por ahí de repente personas que sí tienen ese interés, que saben, ¿no? Que el Buda, ¿verdad? Que la palabra Buda quiere decir despierto, ¿verdad? O estamos más familiarizados con el iluminado y dicen, ay, pues yo quiero, ¿verdad? Muchas veces sin muchas referencias, pero sí hay personas que efectivamente experimentan como una inclinación natural hacia lo espiritual, ¿no? Se sienten especialmente atraídas por ciertos temas, ¿verdad? Y andan por ahí de repente picando, ¿verdad? Buscando
que si la metafísica, pero que si las flores de Bach, pero que si hasta el tarot, ¿verdad? Entonces, cosas así, ¿no? Que de alguna manera, pues, les informan algo más allá de lo cotidiano y tienen esa inclinación. Entonces, pues vienen y con esa curiosidad, esa intención, esa motivación de explorar esa posibilidad a través de la meditación, ¿no? En términos más amplios, como decía, esta inclinación tiene que ver en alguna forma el significado de nuestra propia existencia, ¿no? Por ahí hay quienes tienen muy clara esa necesidad de búsqueda, ¿no? ¿Cuál es el sentido de estar vivo? Conocer la realidad, ¿no? Poder de alguna manera ver la realidad, la verdad con mayúscula y de alguna forma tener como un sentido de la naturaleza última de las cosas, ¿no? Hay ese sentido de búsqueda ahí. Entonces, de esta manera, las personas que se acercan a la meditación de esta forma, incluso pueden verla como una especie de umbral, ¿verdad? De un umbral que te lleva hacia algo más elevado, hacia algo más refinado, trascendente, ¿no? A un conocimiento, una comprensión, incluso una experiencia, ¿no? De la propia realidad última de todo lo que existe, ¿no? Entonces, está ese enfoque. Entonces, teniendo como un poquito estas nociones, ¿cuál creen ustedes que es el enfoque que debe abordar un practicante budista? El espiritual. ¿Cuál otro? Los dos, ¿no? Podemos pensar que sí, ¿no? Un practicante budista, pues puede estar interesado en las dos motivaciones. Puede ser que naturalmente, de principio, te encuentres en una, pero vale la pena voltear a ver la otra, ¿no? Pues puede ser, no necesariamente. No necesariamente, fíjate, estos dos enfoques no son mutuamente excluyentes, ¿verdad? No son mutuamente excluyentes. Podemos iniciar la práctica de meditación, sí motivados por un interés psicológico, por esa búsqueda de paz, de quietud en la mente, y en algún punto podemos llegar a reconocer, generalmente cuando surge sí una probadita de ese estado de paz y de quietud, ahí podemos notar, ¿verdad? Que a la vez surge, se vuelve clara una intención de tal vez sí cruzar ese umbral, de algo más allá. Fíjense, yo estaba un poquito pensando de alguna manera, en algún punto tuve una experiencia similar a esto, ¿no? Hubo un momento en mi vida en que yo no tenía ningún interés por ninguna práctica espiritual. Yo no quería saber nada de ninguna religión ni de cosa parecida, ¿no? Pero me metí a practicar yoga, pues por salud, ¿no? Porque los gimnasios me aburren, porque, pues X, me daba curiosidad yoga. Y fui a practicar yoga y siempre me hacía ruido que al final de la práctica había algo como meditación. Y yo decía, ay, bueno, pues ya qué, pues está ahí también, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo generalmente me dormía, ¿no? Como era el final de la práctica, pues ya me relajaba y me dormía. Y después de un tiempo, pues no me dormía, ¿no? Y estaba ahí, y estaba ahí, y estaba ahí, ¿no? Y sí me di cuenta en algún punto que sí surgió como esa necesidad de decir, ay, como que sí tengo curiosidad, estoy reconociendo que en mi experiencia algo está surgiendo que quiere algo más, ¿no? Como que sí encontré la necesidad de una práctica, de una información espiritual, ¿no? Y pensando en como que cuál tendría que ver con yoga, pero que tampoco me metiera en temas de, pues, creer en Dios, porque yo no creía en Dios, ¿verdad? No creo en Dios. Que no me meta como por esos terrenos, pues, ¿qué será? Que pues budismo y pues con esa búsqueda, ¿no? Que de alguna manera también se convirtió en la otra motivación, ¿no? Buscar esta motivación de un algo espiritual fue lo que me llevó a entrar en contacto con la práctica budista, ¿no? Fue así como me encontré con Triratna y empecé a asistir y pues lo demás es historia, ¿no?
Entonces, de alguna manera, pues nos puede pasar similar, ¿no? Puede ser que tal vez en el caso de algunos de ustedes haya ocurrido así, ¿no? Este, pues bueno, y es muy interesante ver precisamente eso, ¿no? Cómo no se excluyen una de la otra. Entonces, por otro lado, si nuestra motivación directamente es la espiritual, si queremos adentrarnos en este campo de experiencia, de encuentro con lo trascendente, de búsqueda de lo último, ¿no? Que podemos llamar incluso lo sagrado, sí necesitamos establecer una base psicológica sana para ir adelante con nuestra práctica, ¿verdad? No podemos completamente ignorar, ¿verdad? El tema de pues eso, de nuestro equilibrio, de nuestra salud emocional, ¿no? Es parte de, ¿no? Al momento que entramos en este proceso de desarrollo espiritual desde este marco de práctica budista, de entrada necesitamos arrancar un proceso de integración que tiene que ver con eso, ¿no? Con la exploración de cómo estamos desarrollando, ¿verdad? Nuestra estructura psicológica y qué ajustes necesitamos ir haciendo de manera que nuestra práctica sea mucho más efectiva, ¿verdad? Y que tengamos una plena claridad de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Podemos caer en el riesgo de, en lugar de desarrollar una práctica, un conocimiento, una profundidad en lo espiritual, ir desarrollando una confusión muy fuerte, ajá, muy fuerte que nos lleve completamente a desvirtuar el mensaje de esta práctica espiritual, ¿verdad? Malinterpretar, malentender, mal aconsejar, mal enseñar, ¿verdad? En muchos casos. Por eso esta parte también es muy importante y es parte del trabajo que implica la práctica espiritual. Entonces, la verdad que también es difícil marcar una división así clara y definitiva entre estas dos motivaciones. Al menos en el inicio sí podemos nosotros establecer una clara elección de cuál es la motivación que tenemos, ¿no? Cuando estamos empezando. Este, Ahí sí podemos decir muy claramente, no, pues yo quiero meditar porque quiero esa paz, ¿verdad? Quiero entender qué pasa en mi cabecita loca y pues ir adelante y resolver, ¿no? Entonces sí podemos establecer o la otra, ¿no? Este, pero sí podemos en algún momento ir reconociendo cómo estas dos motivaciones, si te comprometes y vas adelante, cómo va llegando un punto en el que se van encontrando, ¿no? Hasta estar en un terreno común, donde ya no es posible hacer esa separación completa y definitiva. Y Bhante Sangharakshita dice que ese terreno en común es el terreno donde esta parte de mi experiencia a la que llamo conciencia se expande, entra en esa dinámica de expansión. Como en la medida que voy desarrollando y trabajando en los aspectos psicológicos de mi experiencia, precisamente entro en un proceso de expansión, de ir más allá de mis propias limitaciones con las que estoy llegando, ¿verdad? Al irme desarrollando como una persona pues más equilibrada, voy a decir, más emocionalmente estable, sana, saludable, se abre la posibilidad, ¿verdad? Como de hacer otro tipo de exploraciones en esa área, ¿no? Me expando. Y si por otro lado está desarrollándose esta motivación espiritual, ahí directamente la conciencia se expande, ¿verdad? En cómo va entablando su relación con aquello que no es condicionado, con aquello que no es inmediato, ¿verdad? Y entra en ese proceso, ¿no? Entonces, en términos de expansión de la conciencia, así como explica Sankarakshita, la única diferencia es de que si yo decido, ¿verdad? Así seguir, no, me quedo con este enfoque o con este. En términos de expansión de la conciencia, una motivación psicológica
lleva a que la conciencia se expanda, se desarrolle en términos, en forma parcial y temporal. Ujú. Mientras que la expansión que se lleva a cabo por la motivación espiritual es definitiva y permanente. ¿Por qué? Por el objeto de atención. Ujú. Si yo me mantengo, si veo la atención en los procesos de la psique, ¿verdad? Pues son temporales y se van transformando y van cambiando, ¿verdad? No son los mismos con los que empecé. De ahí su durabilidad, ¿verdad? Su permanencia, ¿no? Cómo se van desarrollando. Entonces voy dando pasitos, ¿no? Ahí sí voy como dando pasitos. Por el otro lado, la exploración y la relación con lo supremo, lo trascendente, con la deidad, pues, ¿cuándo creen que se acaba? Pues, quién sabe, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cómo sabes la diferencia? O sea, ¿cómo sabes la diferencia de si estás meditando por psicológicamente o espiritualmente? Por eso es importante reconocer tu propia motivación, ¿verdad? ¿Cuál es tu motivación? Y de ahí reconoces qué es lo que está pasando en tu práctica de meditación, cuál es tu interés, en dónde lo estás poniendo, ¿no? Sí, claro, en estos puntos, en este punto del que yo hablo, pues ya es lo que menos te importa qué estás haciendo, ¿no? Cuando uno llega ahí, pues ya uno no tiene mucho cuidado en decir, es que sí, todavía estoy revisando mis tendencias, ¿verdad? Mis hábitos conflictivos, mis apegos ansiosos. Ya no estoy tanto en eso como en interés de trabajo, en foco de trabajo, ¿verdad? Pero tampoco estoy como plenamente esforzándome en el otro, no, sino es un terreno en el que ya es lo mismo, en que ya no hay distinción y ya no me interesa hacer la separación entre esas motivaciones. Lo que me interesa, mi motivación es estar y que pase lo que pase, ¿no? Estar ahí en la práctica de la meditación, ¿no? ¿Sí? ¿Sí suena? Ajá. Entonces, por ejemplo, las meditaciones de las 4 moradas Ajá. que nos llevan hacia el desarrollo de emociones positivas. Las emociones, pues finalmente caen en el ámbito del psicológico. Entonces, este conjunto de prácticas para el desarrollo de emociones positivas se considerarían meditaciones de tipo psicológico. Sí, sí, y un poquito acá también, mira. Porque al final Ajá. también son cualidades de la habilidad. Exactamente. Entonces, ¿sí? ahí es donde se ve cómo se entrelaza. Exactamente. ¿no? Ese es muy buen ejemplo, Blanca. Precisamente este conjunto de 4 meditaciones que exploramos el fin de semana, ¿verdad, muchachos? Ellos vienen filosos. Es más, contéstenle. Sí, precisamente las moradas sublimes o las Brahma Viharas, la idea es cultivar 4 estados emocionales específicos, ¿verdad? La bondad o amor incondicional, compasión, alegría empática y ecuanimidad. ¿Sí se acuerdan, verdad? Bueno, entonces, y sí, efectivamente, son estados emocionales propios de la mente iluminada, ¿verdad? O sea, son cualidades que eran así, visibles directamente en el propio Buda. Cuando efectivamente, cuando por medio de la meditación entramos en el trabajo para desarrollar esos estados emocionales, claro que sí son un proceso de la mente. Las emociones son estados mentales, ¿verdad? Entonces estamos ahí creando una disposición, ¿verdad? Que tiene a la vez su equivalente emocional y en el que vamos agregando intencionalmente ciertas intenciones que nos van desarrollando a explorar, entender y de alguna manera, voy a decir como apropiarnos, de esas mismas cualidades emocionales. Tiene más que ver con sentir bonito, ¿no? Es más todo este proceso que se está desenvolviendo. Y entonces, efectivamente, estamos haciendo este trabajo en la mente, que desemboca en acciones que son propias de la mente iluminada. Entonces sí estamos haciendo este encuentro, ¿verdad? De las dos motivaciones.
especialmente con la cuarta, ¿verdad? Con ecuanimidad, ¿no? Entonces estamos ahí como plenamente en ese tono, ¿no? Ese es muy buen ejemplo. Muy bien, sí, Blanca. Muchas gracias. No lo tenía yo apuntado, pero no, sí, lo tenía más adelante. No, gracias. Entonces, bueno, pues por ahí entonces, ¿no? Y por eso es muy importante tener mucho cuidado precisamente en no confundirnos. Fíjese que muchas veces pasa que cuando nos acercamos a la práctica de meditación con una motivación de llevar a cabo un desarrollo espiritual, llega a pasar algunas veces, yo lo he visto con algunos amigos míos, que sueltan eso y van entendiendo como que de lo que se trata es de hacer el trabajo psicológico. Y pueden pasar años de práctica de meditación en la que se dedican a poner atención en las sensaciones de las piernas. Ay, sí, qué interesante este hormigueo. Y ya, ¿no? Es que sí, me doy cuenta cómo mi mente va y viene, va y viene, va y viene. Y pasan años, ¿verdad? Y no llegan como a ir desenvolviendo esta experiencia de encuentro con lo trascendente. Entonces es muy importante que vayamos como tomando conciencia, sobre todo si somos practicantes budistas, ¿verdad? Como ir reconociendo, por ejemplo, por medio de estas prácticas, cómo estamos abarcando en este proceso de integración que decía, la motivación espiritual surge y también le da sentido a la práctica de meditación como practicante budista, ¿verdad? Muchas veces al introducir la práctica de meditación, quien se sienta ahí, regularmente, ¿no? Hacemos esta indicación, ¿no? De cómo para los practicantes budistas, el sentarnos a meditar no se trata precisamente únicamente de hacer este trabajo psicológico. Por eso, hoy lo decía yo, ¿verdad? Por eso empezamos nuestra práctica haciendo presente nuestra intención de ir a refugio a las tres joyas. Ajá. Y cuando creas que es conveniente, retomarla y hacerla presente en lo que esté ocurriendo en tu meditación en ese momento, ¿verdad? Entonces, es lo que le da sentido y razón de ser a estar el rato que decidimos sentado en este ejercicio de meditación. Ajá. Poco a poco se puede ir como englobando todo, ¿no? Porque si no se puede quedar una palabra que dices en un paso y de ahí no pasa. Exacto, sí. Es avanzando cuando te vas enfocando. Exacto. Sí. Como dijiste tú en un punto, pero o sea, estás en ese punto, pero no quiere decir que te vas a quedar. Exacto. Sí, y miren, y para que no se desesperen, a lo largo de todas estas semanas, como que vamos a ir, estas preguntas van a ir teniendo ahí como una respuesta, ¿no? A ver cómo le vamos a ir haciendo entonces, de qué se trata. Entonces, ya como para ir cerrando, cualquiera que sea nuestra motivación para sentarnos a meditar, ya sea la psicológica o la espiritual o las dos al mismo tiempo, es importante ser conscientes de qué me está motivando, porque esa motivación va a informar, ¿verdad? ¿Cuál es mi idea de qué es la meditación? ¿Qué es la meditación? Y también de ahí, pues las expectativas que tengo de lo que pase ahí, ¿no? Entonces sí es importante tomar conciencia de esta motivación. Entonces, ¿qué es la meditación? Dicen, ay, pues hubiéramos empezado por ahí, ¿no? Pero la meditación, porque vamos a hablar mucho de esto, ¿qué es la meditación? Dicho con sencillez, de alguna forma, la meditación es un arte, es un arte. Y ese, en este caso, es el arte de estar contigo mismo. Es el arte de estar con nosotros mismos. ¿Ah? Eso es la meditación. Entonces, es muy interesante como el decir, pues mira, tú te vas a sentar ahí y no vas a hacer nada. Simplemente siéntate, ¿no? Dices, ya, pues eso es todo. Bueno, es casi un cliché, ¿no? Ya es como lugar común decir que de eso se trata la meditación,
Pero la verdad es que para muchos de nosotros es algo que sigue siendo como muy difícil de hacer, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Mokshasi que dice que la meditación es tan difícil porque es muy fácil, ¿no? O sea, decir qué es lo que uno tiene que hacer es muy fácil, ¿no? Pues mira, hoy lo vimos, ¿verdad? Pues mira, tú lleva la atención a la respiración y quédate ahí. Ahí está. Ya. Eso es todo. No hay que hacer nada más, ¿no? Y regularmente luego, ¿cómo terminamos la meditación? Híjole, no, pues es que yo francamente, ¿no? ¿Quién sabe dónde andaba, ¿no? Ya, o tomé conciencia con la última campana y, ¿no? ¿Quién sabe qué ocurrió, ¿no? Bueno, tiene su reto, es hacer algo tan fácil, es bien difícil. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos hacer un alto, ¿verdad? Un respiro y ponernos a pensar qué pasaría efectivamente si no hiciéramos nada más que tomar conciencia de nosotros mismos y nuestra experiencia, ¿no? Este arte de estar con nosotros mismos. Hay un incidente que muchos de ustedes conocen en la vida del Buda, estábamos comentándolo, Moksharat y yo hoy, de precisamente había un rey, ¿no? En tiempos del Buda, que que va a buscar al Buda, ¿verdad? Porque alguien le dice, pues, que es una persona que muy tranquila, que muy feliz, que muy contenta. Entonces, el rey tiene esa curiosidad, ¿no? Dice, pero ¿cómo, verdad? Pues es un mendicante, no tiene nada, ahí anda por ahí, pues anda limosneando la comida. ¿Cómo puede ser tan feliz, no? Dice, a ver, no, voy para allá. Y decide ir a buscar al Buda, ¿no? Para que le diga cómo es posible que él, que no tiene nada más que la ropa que viste y su cuenco, es tan feliz, ¿no? Y ver, pues él que tiene todo lo que un hombre puede desear, riqueza, poder, influencia, lujos, palacios, mujeres, ganado, etcétera. ¿Cómo es que, a ver que le explique que él puede ser más feliz que un monarca, ¿no? Entonces ahí se va. Y hay muchos símbolos muy interesantes en esa historia, como el rey, a mí me gusta mucho esta imagen, sale con todo su séquito. Ahí se va con todos sus ministros, con sus elefantes, sus músicos, pompas y platillos y sus esposas, ¿no? Ahí se trae a todas y a lo largo del camino se va volviendo cada vez más difícil. No, pues que se regresen las esposas. Y ahí va, no, pues va a ver que se regresen unos cuantos elefantes. Y ahí va hasta que termina llegando solo con el Buda. Termina solo en medio de una noche oscura, en medio del silencio. Esa imagen me gusta mucho. Y es ahí donde tiene este encuentro con el Buda, ¿no? Y le dice esta pregunta, ¿no? Le lanza el reto a ver que le explique, ¿no? ¿Cómo es que él, que no tiene nada, es más feliz que él, que lo tiene todo, ¿no? Entonces, en respuesta, el Buda le pregunta, a ver, vamos a ver, dice, respóndeme, si tú crees, eres capaz de permanecer sentado en silencio, sintiéndote contento y feliz sin hacer nada, digamos, 10 minutos. Y el rey dice, no, pues 10 minutos, sí, claro que sí. ¿Quién no puede? ¿No? Yo sí, sí puedo, seguramente. Bueno, pues ¿qué tal si eres capaz de permanecer sentado en silencio, experimentándote contento, feliz, ¿verdad? Sin hacer nada por media hora? Bueno, pues sí, media hora sí puedo. Y así va, ¿no? Pues, ¿qué tal que si por una hora? Híjole, pues una hora. Pues en una de esas sí. ¿No? Y así va. Bueno, un día, no, pues no hay manera, ¿no? Ya termina resistiendo el rey, ¿no? Pues no hay forma. ¿Cómo crees que voy a estar todo un día sin hacer nada, ¿no? Pues hay mucho que hacer, bla, 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 ¿no? No se puede. Y el Buda le dice, bueno, pues ahí está. Yo, si decido, si lo elijo, puedo permanecer sentado sin hacer nada, sintiéndome contento y feliz por 7 días y por 7 noches, ¿no? Entonces yo soy más feliz que tú, ¿no? Entonces, en términos de el arte de estar consigo mismo, ¿no? El Buda pues era una persona plenamente integrada, ¿no? Plenamente consciente de sí, ¿verdad?
Y cómo entonces, efectivamente, imagínate la mente de este monarca. Bueno, pues nuestra propia mente, ¿verdad? En la que pues no tenemos todo lo que tiene un monarca, pero tenemos lo nuestro, ¿no? Tenemos aquello que le damos valor, que si una casa, que si un coche, que si una pareja, que si dinero, que si deportes, que si intereses, entretenimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo regularmente estar sentados cuando todo eso está surgiendo? Híjole, qué difícil se puede volver estar sentado sin hacer nada, sintiéndose contento y feliz, ¿no? Entonces, esa es la diferencia fundamental, ¿no? Entonces, bueno, la meditación es un método, ¿verdad? Así como digo, es un arte, es un método a través del cual podemos llegar a ser cada vez más conscientes de nosotros mismos y a la vez construimos una base muy sólida, muy estable de emoción positiva, ¿verdad? Y con esos dos cimientos ahí muy claros, pueden entonces ocurrir dos cosas, básicamente. Podemos entonces notar que empezamos a actuar en el mundo de forma creativa, ajá, de maneras que resultarán de ayuda para nosotros mismos y para otros, ¿verdad? Con acciones más, con la base en valores, en principios como la bondad, la generosidad, ¿no? De una manera más empática con otros, ¿no? El entrar en este proceso de reconocer, tomar conciencia de nuestra propia experiencia, tiene ese efecto de poder entender la presencia y la vida de otras personas, ¿no? Y lo segundo que puede ocurrir es también prestar más atención en nuestros estados mentales y podemos ahí estimularlos en dirección de un desarrollo hacia nuestro máximo potencial. Podemos reconocer la posibilidad que tenemos de ser activos ahí y de estimular precisamente el desarrollo de nuestra mente y nuestras emociones, como con estas meditaciones, y orientarlas para que se dirijan y se desarrollen en el mismo orden que del Señor que está aquí presente, ¿no? Y lograr esta misma experiencia de despertar y de iluminación del Buda en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, por ahí el tema. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario breve? Porque ya llegó la tormenta. ¿No? ¿Todo bien? Pues hasta ahí lo voy a dejar. Entonces ya en lo que sigue, como decía, vamos a ir desenvolviendo, ¿no? Las entretelas de este arte. ¿De qué se trata? Pues ojalá que nos sigan acompañando. ¿Okay?